Bienvenidos a Mundo Anual, un programa que revive cada año. Hoy voy a estar hablando de los discos lanzados en 1981. El 2 de febrero la banda británica Iron Maiden lanza su segundo disco llamado Killers. Fue el primero con Adrian Smith, el guitarrista que reemplazó a Dennis Stratton, y fue el último con el vocalista Paul Di'Anno, quien tenía problemas con las drogas y eso causó el despido en la banda. Durante ese año, en 1981, Phil Collins comenzaba su carrera solista y lanza su primer disco llamado Face Value, cuyas letras fueron escritas en la época entre la separación de su mujer y el tiempo libre que tenía después de la gira con la banda en ese entonces que era Genesis. El 27 de febrero la banda británica Judas Priest lanza Point of Entry, que tiene un sonido totalmente distinto y eso por el productor Tom Allman, que quería ingresar al mercado estadounidense. Este álbum reemplazaba al exitoso British Steel de 1980. Generalmente algunos miembros de la banda hacen una carrera solista de forma paralela. Un ejemplo fue Roger Taylor, que lanzó su primer disco como solista llamado Fun Space y que fue grabado y hecho por él durante la gira con Queen en 1980. Mientras Paul Di'Anno dejaba Iron Maiden, Bruce Dickinson estaba en la banda Samson en ese entonces y hacía su último disco, que fue Shock Tactics. Ahora nos vamos al reggae porque el 29 de mayo la banda británica UB40 lanzó su segundo álbum llamado Present Arms. Al igual que el primero, trataba temas políticos y más en esa época, cuando el presidente de los Estados Unidos era Ronald Reagan y la primera ministra británica fue Margaret Thatcher. Pero fue bueno en los éxitos debido a que llegó al número 2 en su país natal, el Reino Unido. 1981 fue el año del disco Tattoo You de los Rolling Stones, que tenía canciones conocidas como por ejemplo Start Me Up, y algunas de las canciones quedaban afuera de la grabación de su álbum anterior Emotional Rescue de 1980. Habíamos hablado de Phil Collins, pero también vamos a hablar del grupo donde él integraba, que era Genesis, porque ese año del 81 lanzó su disco llamado Abacab, que se orientaba más al pop. Fue el segundo disco en llegar al número 1 del Reino Unido. El primero fue Duke, el anterior de 1980. Music from the Elder fue el disco de Kiss lanzado en 1981. Fue el primero con Eric Carr en batería y el último con el guitarrista original Ace Frehley. Para muchos fanáticos y críticos fue considerado uno de los peores álbumes de su carrera. Ghost in the Machine fue el disco lanzado por el grupo The Police y más precisamente el 2 de octubre. Y dos de sus canciones conocidas fueron Invisible Sun y Spirits in the Material World. Llegó al número 1 en el Reino Unido y segundo en el otro lado del Atlántico, más precisamente en Estados Unidos. Ya a fines del 81 y más precisamente el 30 de noviembre, el grupo ABBA lanza su último disco de estudio antes de la separación, que fue The Visitors, y su sencillo fue One of Us, que justamente hablaba de la separación. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal, que siempre hablamos de música, de cine y de fútbol en estos días.